El que le diga a usted que sabe el año de la venida de Cristo está ignorando lo que Cristo dice. Vendrá a la hora que no pensáis. Saludos hermanos, bendiciones, feliz sábado para todos, que la paz de Cristo pueda estar en los corazones. Me gusta mucho este himno que acabamos de cantar, porque dice, Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. ¿Sí? Esta es la esperanza del creyente, la esperanza nuestra como pueblo, es lo que anunciamos con gozo y alegría. Yo meditaba recién, acabamos de recibir una noticia terrible de nuestra hermana, la esposa de Luis, que bajó al descanso. Y cada vez que nosotros enfrentamos estos momentos es cuando más anhelamos la venida de Cristo. ¿Sí? La sierva del Señor dice que todos los que durmieron en Cristo, esos últimos momentos, esas últimas horas, probablemente ellos sabían que estaban siendo absorbidos, ¿no?, por las garras de la muerte, y pasaron momentos angustiosos. Pero como en un abrir y cerrar de ojos, lo primero que van a pensar cuando abran sus ojos es: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esas palabras las vamos a decir. Si no estamos vivos cuando Cristo venga, si bajamos al descanso antes, lo primero que vamos a pensar es eso. Qué tremendo pensamiento, ¿verdad? La segunda venida de Cristo es la promesa de la resurrección. Escuchaba El conflicto de los siglos esta semana, y ahí se menciona, ¿no?, cómo las falsas ideas sobre la vida después de la muerte han relegado la doctrina de la resurrección. Como la gente cree que uno se muere y va al infierno o al cielo, ¿para qué habría una resurrección? Pero podemos leer en toda la Biblia que la esperanza bienaventurada es la de la segunda venida de Cristo y la de la resurrección. Así que nosotros anhelamos ese día, y cada vez que vemos el dolor y el sufrimiento de este mundo, más lo anhelamos. ¿Sí? Dios ha levantado a hombres y mujeres a predicar un mensaje de esperanza, y eran hombres y mujeres que habían sufrido, que habían enfrentado las pérdidas, como por ejemplo Miller, era un hombre que había estado en guerras, había presenciado la muerte de personas, sabía que este mundo era oscuro y anhelaba algo mejor. La propia Ellen de White era una persona que era enferma, tenía enfermedades, problemas de salud, estaba constantemente amenazada por la muerte, y eran gente que anhelaban algo mejor. Dios usa lo desechado del mundo para anunciar este mensaje, y a veces, hermanos, atravesamos por momentos y circunstancias dolorosas que Dios permite para que fijemos nuestra vista en las cosas celestiales y no tanto en las cosas de este mundo. Pero el himno dice: esperad y velad. Esperad y velad. ¿Qué significa velar? ¿Qué significa esperar y velar? ¿Cómo podríamos decirlo en otras palabras? Estar pendientes. ¿Qué es una persona que está velando? Que está en guardia, que no se fue a dormir, que no duerme. Es decir, que está despierto toda la noche, y Jesús lo ilustra esto, ¿no? Si ustedes supieran a la hora que va a venir un ladrón, dice, velarían y no dejarían minar su casa. Cuanto más que no saben la hora en que va a venir vuestro Señor. ¿Sí? Entonces el llamado que Dios nos hace es a velar. Pero, como nosotros somos desobedientes, nosotros siempre queremos buscar otras motivaciones. ¿Qué pasaría si yo les digo ahora, esto es una hipótesis, no tomen mis palabras literales, qué pasaría si yo les digo ahora que yo sé exactamente cuándo va a venir Jesús?
y yo les anuncio la fecha de la venida de Jesús. Para mucha gente, no vamos a poner la fecha, vamos a poner el año solamente, porque la fecha es muy específico, ¿no? Pero vamos a poner el año. Para mucha gente esto sería alarmante. Para mucha gente esto sería algo que le llenaría de fervor. Y diría, bueno, vamos a prepararnos. Pero resulta que la Biblia dice que yo no tengo que anunciar la fecha o el año de la venida de Cristo, sino velar. Y solamente saber cuándo está cercano a las puertas. Ahora, no fue así con la primera venida de Cristo. La voluntad de Dios en la primera venida de Cristo era que su pueblo supiese cuándo iba a venir su Señor. No solamente con el año, hasta prácticamente con la fecha se podría decir. ¿Sí? Pero como nosotros somos desobedientes, un pueblo desobediente, cuando Dios quería que sepamos la fecha, no quisimos saber la fecha. Y cuando Dios no quiere que sepamos la fecha de su venida, nosotros queremos saber la fecha. Y yo sé que mucha gente va a decir, bueno, pero el año no es la fecha. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos. El que sabe el año sabe la fecha. ¿Saben por qué? Porque el año tiene fiestas y las fiestas tienen fechas. Jesús, cuando vino en su primera venida, cuando nació en Belén, nació en una fiesta, la fiesta de las cabañas. Cuando Jesús murió en la cruz, murió en una fiesta. ¿Sí? Entonces, si yo sé el año, sé la fecha. Yo puedo decir, no, pero no es la fecha, es el año. Bueno, pero en realidad es lo mismo. Dios quiere que yo no sepa el año de la venida de Cristo, pero sí quiere que sepa cuándo está cercano, a las puertas. Ahora, nosotros somos un pueblo desobediente. ¿Qué hubiera pasado si nosotros estábamos en la primera venida de Cristo? Probablemente nosotros diríamos, bueno, nosotros estaríamos investigando para saber, seríamos como los pastores que estaban velando, seríamos como los sabios de Oriente que querían venir a adorar al Rey, pero lo más probable, hermanos, es que nosotros estuviéramos ignorantes. No que no aceptáramos a Cristo, pero la gran mayoría estuvo ignorante. Incluso muchos cristianos o muchos hijos de Dios sinceros en aquel tiempo estuvieron ignorantes. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hubiésemos vivido en la década de 1840, cuando Dios quería que se sepa la fecha del juicio? ¿Hubiésemos proclamado la fecha del juicio? ¿O hubiésemos dicho, como mucha gente en aquel momento, el día y la hora nadie sabe? Hermanos, es muy difícil que nosotros solemos identificarnos siempre, como dijimos recién, con el bueno de la historia, pero en líneas generales hubiésemos defraudado a Dios. No defraudemos a Dios en este tiempo final, dejando de velar y de orar por la venida de Cristo, que no sabemos cuándo va a ser. Tuve una charla la otra vez con el hermano Daniel Cúcaro y le hice una pregunta, ¿no? ¿Para qué predicar? ¿Para qué hablar en contra o para qué hablar a favor de la libertad de conciencia si sabemos que se va a venir la crisis, sabemos que va a pasar esto y que va a pasar lo otro? Deberíamos no abogar por la libertad, deberíamos dejar que todo suceda porque queremos que Cristo venga. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar a favor de la libertad de conciencia? Y él me respondió algo que me gustó mucho. Él me dijo, no sabemos cuánto falta. Y si nosotros defendemos la libertad, estamos permitiendo que otras personas tengan la posibilidad de escuchar. Y él lo dijo así, no sabemos cuánto falta. Podemos saber que está cercano, pero nadie puede saber cuánto falta. Qué importante, hermanos, es que no sepamos cuánto falta para la venida de Cristo. Es parte del plan de Dios, ¿sí? Pero la primera venida de Cristo sí tenía que saberse. Le voy a pedir que pongan la primera diapositiva. La primera venida de Cristo sí tenía que saberse, y el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué interesante esto, hermanos. El apóstol Pablo dice
que Cristo no vino en cualquier momento, vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Había un tiempo asignado para la venida de Cristo. Y fíjense qué interesante, ¿no? Dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Ahí está el mensaje más precioso. Dios envió a su Hijo. ¿Bajó Dios? No. ¿Dios se hizo hombre? No. Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Y ese Hijo nació de mujer y nació bajo la ley y asumió toda nuestra naturaleza humana para vencer el pecado. Pero bueno, el apóstol Pablo nos dice que el pueblo de Israel tenía el conocimiento del tiempo de la venida de Cristo. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, es una cita del Conflicto de los Siglos, que dice así: Elena G. de White hablando acerca de ese tiempo que el pueblo de Israel debía conocer. La profecía de Daniel señalaba de modo tan exacto el tiempo de la venida del Mesías y predecía tan a las claras su muerte que ellos, o sea los judíos, trataban de desalentar el estudio de ella. Y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición sobre todos los que intentaran computar el tiempo. Qué interesante esto, ¿no? Dice la sierva del Señor, lo voy a poner en otras palabras. Los judíos tenían la profecía de Daniel, Daniel capítulo 9. Esa profecía era tan clara acerca del tiempo de la venida del Mesías que los judíos no querían que el pueblo la leyera. Y hablaba tan claramente de que el Mesías tenía que morir. Y fíjense esto, hermanos. ¿Cómo podía haber confusión cuando la profecía decía cuándo iba a venir el Mesías y que tenía que morir? Que los rabinos pronunciaron, dice, una maldición contra aquellos que se atrevieran a sacar la cuenta, a computar el número de años que faltaban para la venida de Cristo. O sea que Dios quería que se sepa la fecha. En ese caso el pueblo de Israel fue rebelde porque no quiso saber la fecha. La siguiente dice: en su obcecación e impenitencia, el pueblo de Israel ha permanecido durante 1800 años indiferente a los ofrecimientos de salvación gratuita, así como a las bendiciones del Evangelio, de modo que constituye una solemne y terrible advertencia de peligro que se corre al rechazar la luz del cielo. Durante 1800 años, hoy podríamos decir durante 2000 años, el pueblo de Israel ha rechazado a Cristo porque no quisieron recibir la luz que estaba derramada en el libro de Daniel. Es más, no solamente que no quisieron recibir esa luz, los rabinos pronunciaron una maldición contra aquellos que se atrevieran a sacar la cuenta de los periodos de Daniel. En la siguiente vamos a ver cuál es la maldición. Esto aparece en el Talmud, ustedes lo pueden buscar en internet. El Talmud es un libro tradicional de los judíos que contiene la sabiduría de los rabinos, ¿sí? No contiene palabra de Dios, sino palabra de hombre, es tradición. Y fíjense lo que dice: que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se caigan y se descompongan de aquel que dé las vueltas a las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel 9, 24 al 27 y que su memoria desaparezca de la faz de la tierra para siempre. ¡Wow! ¿Qué decía Elena G. de White? Elena G. de White dice: los rabinos lanzaron una maldición contra los que quisiesen sacar la cuenta de los años. Y acá está la maldición. O sea que si usted trata de computar los periodos de Daniel capítulo 9, los dedos se le van a caer, ¿sí? Y su memoria va a desaparecer. También los judíos han lanzado una maldición y un anatema para aquellos que traten de estudiar Isaías 53. Porque Isaías 53, ¿de quién habla? De los padecimientos del Mesías. Entonces, en las sinagogas nunca se lee Isaías 53. Porque Isaías 53 muestra que el Mesías tenía que venir a morir, igual que Daniel capítulo 9. Qué interesante, ¿sí? Ahora, ¿qué más estimulante para ir a buscar un texto que una prohibición de leer un texto, ¿no? Así que
nosotros vamos a tratar de ver qué era lo que los judíos querían ocultar al pueblo. El Elijah White dice que Daniel 9 mencionaba claramente el tiempo de la venida del Mesías y que el Mesías tenía que morir. Vamos a leerlo, eso está en Daniel 9, en la siguiente diapositiva, versículo 24. Daniel 9, 24 al 27, lo que vamos a leer. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. ¿Qué son 70 semanas? 490 años. ¿Sí? Después vamos a ver desde dónde esos 490 años. Pero Dios le había dicho a Daniel que en poco menos de 500 años todo se iba a cumplir. Y ese todo tiene que ver con la expiación del pecado, ¿sí? Con la muerte del Mesías. Porque fíjense en las expresiones. Dice, para acabar la prevaricación, concluir el pecado. ¿Por medio de qué iba a derrotar el pecado Dios? Por medio de la muerte de su Hijo. Expiar la iniquidad. ¿Cómo se iba a expiar la iniquidad? Por medio de la muerte de Cristo. Para traer la justicia eterna. ¿Cómo trae la justicia? Es la justicia de Cristo, ¿sí? Y sellar la visión y la profecía. Todas las profecías a quién apuntaban: al Mesías. Y ungir al Santo de los Santos. ¿Cuándo fue ungido Cristo? En su bautismo. Jehová me ha ungido, dice, ¿no? Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los pobres. Cristo fue ungido en el bautismo. Entonces, en esas 70 semanas, en esos 490 años, Israel podía esperar que viniera el Mesías para cumplir todas las profecías. Pero hay más. La siguiente diapositiva dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Acá nos da varias cosas, nos da el punto de partida de la profecía, que es la salida de la orden para restaurar Jerusalén, y nos dice hasta dónde llega, hasta el Mesías príncipe. O sea, fíjense, Dios le dice a Daniel: miren, desde que sale la orden para restaurar Jerusalén hasta que venga el Mesías, van a haber unos 490 años. ¡Qué fácil! El Mesías príncipe, el santo de los santos, después se lo llama de vuelta el Mesías. O sea, ellos tenían que saber cuándo el Mesías iba a venir, tenían que saberlo. Y fueron desobedientes. Había un tiempo determinado para la venida del Mesías, Dios lo dio específicamente. Miren, acá está el tiempo. Estudien este tiempo para saber cuándo Cristo va a venir. ¿Qué hizo el pueblo? Fue rebelde. Ahora en la segunda venida de Cristo Dios dice: no hay un tiempo. ¿Y qué hace el pueblo rebelde? Quiere tener un tiempo. Porque nosotros hacemos al revés todo lo que Dios nos pide. Y este es el llamado, hermanos, que tenemos que recibir esta mañana. Pero dice que es desde la orden para restaurar Jerusalén. Lean después en el libro de Esdras, o anótenlo si quieren, 6.14, Esdras 6.14, ahí se menciona que en realidad no hubo un decreto, hubieron 3, uno lo dio Ciro, después Darío y después Artajerjes. El que se cumplió, el que fue definitivo fue Artajerjes, porque ustedes recuerden la historia de Esdras y Nehemías, van a ver que ellos van a reedificar, después viene alguien y dice: no, pero estos son rebeldes, entonces el rey dice: bueno, ya que no edifiquen, y después vuelven. Entonces hay unas idas y vueltas hasta que definitivamente Artajerjes decreta que eso se tiene que construir. Desde esa orden que fue en el 457, ¿sí?, llega hasta las primeras décadas de la era cristiana, ¿sí? 490 años, 457 a.C., unos 30 años después de la era cristiana, a Cristo. O sea, las 70 semanas están ancladas con la muerte de Cristo. No vamos a entrar ahora en hacer los cálculos, no es el objetivo de este tema. El objetivo es mostrar que el tiempo estaba y que ellos tenían que saberlo, que ellos tenían que conocerlo, y sin embargo no quisieron saberlo. Pero el lenguaje es muy claro. Faltan 500 años para que venga el Mesías, vamos a redondearlo. Faltan 500 años para que venga el Mesías. Lo sabían y no quisieron escuchar. Y si ustedes van a los judíos hasta el día de hoy, les va a decir: estamos esperando todavía
que venga el Mesías. Ojalá algún judío pueda ver este video después y pueda ir a Daniel, ignorar esa maldición y ver que el Mesías vino 500 años después de Daniel. ¿Sí? Tan sencillamente como eso. Ahora, vamos a avanzar en los versículos siguientes. Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¡Wow! Elena G. White dice, ¿no? Daniel explica tan a las claras que el Mesías tenía que morir. ¿Qué parte de se le quitará la vida al Mesías no se entendió? Estaba claro. Ahora, los discípulos tenían velada su comprensión. Los discípulos tampoco podían aceptar que el Mesías iba a morir. Por eso digo, ¿no? Si hubiésemos estado en esa época, hubiésemos nosotros sabido eso, muy probablemente también hubiésemos ignorado, por ser rebeldes, ¿sí? Pero estaba revelado que el Mesías iba a morir, que iba a venir 500 años después de Daniel y que tenía que morir, y tenía que después ser destruido el templo, etc. Dice: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo fue esto? En el año 70, la destrucción de Jerusalén. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las desolaciones están determinadas. Ahí hay una palabra que la vamos a ver que se repite de vuelta, que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, que es las desolaciones, ¿sí? Las desolaciones, o la abominación desoladora, o las abominaciones del desolador, pero se refiere en particular a la destrucción de Jerusalén. O sea, esta profecía mostraba que el Mesías iba a venir, que el Mesías iba a morir y que después la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Y todo eso se cumplió hace 2000 años, ¿sí? Entonces, seguimos en el siguiente versículo, el último, que es el 27, y dice: por una semana confirmará el pacto con muchos. Eso fue... Esas semanas son 3 años y medio del ministerio de Cristo y 3 años y medio del ministerio de los apóstoles, ¿sí? Hasta que directamente, bueno, hubo una gran persecución contra los cristianos que fueron esparcidos en el año 34. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque se le quitaría la vida al Mesías. Ya todas esas ofrendas y sacrificios habían llegado a su cumplimiento. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿A qué se refiere esto? A la destrucción de Jerusalén. Jesús lo llamaba también la abominación desoladora porque los ejércitos romanos iban a rodear Jerusalén. Dice: aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado, ¿sí? Así que esta es la profecía, hermanos. Yo no sé si también se ve bien aquí. Esta es la profecía que estaba prohibida leer para el pueblo judío. Había una maldición para los judíos para que no leyeran esto. ¿Por qué? Porque Dios reveló el tiempo de la primera venida de Cristo. Era el deber del pueblo conocer el tiempo de la primera venida de Cristo. Para confirmar esto, vamos al siguiente pasaje, que está en Mateo 24, 15 al 16, donde Jesús usa las palabras del profeta Daniel, diciendo que esto se está cumpliendo en sus días y que se va a cumplir en la destrucción de Jerusalén, y dice así: por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, Jesús da por sentado que el pueblo tiene que conocer la profecía de Daniel de la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora, y les manda que cuando vean esa abominación, que eran los estandartes romanos en el lugar santo, ellos iban a tener ese lapso de tiempo para huir a las montañas, ¿sí? Vino el ejército, rodeó, después fueron llamados a otro lugar, se retiraron, ahí ellos tenían que escapar, y acá en Jerusalén quedaron todos festejando supuestamente una victoria contra los romanos, y después vino de vuelta, y eso fue, bueno, lean el capítulo 1 del conflicto de los siglos, que muestra
lo que fue esa la abominación, o sea, eso realmente fue desolador, ¿no? Las madres comieron a sus hijos, se mataban unos a otros por un pedazo de pan, fue una cosa terrible, ¿sí? ¿Y cuál fue la causa de ese desastre? Rechazar la luz que había sido enviada del cielo. Dios le dio un tiempo que ellos tenían que conocer, y ellos decidieron no conocerlo, ¿sí? Ellos decidieron no conocerlo. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que este es uno de los periodos proféticos, en realidad, que surge del año 457 a.C. y llega hasta el año 34, que son las 70 semanas, pero no es el único periodo profético que el pueblo de Dios tenía que conocer. No es la única fecha que el pueblo tenía que predicar. Había otra fecha que tenía que predicar que está en la misma profecía, solamente que en Daniel capítulo 8. Las 2300 tardes y mañanas. Vuelvo y repito, no es el objetivo de este sermón calcular estas cuestiones, las voy a dar por sentadas, pero hay información sobre esto, si alguno no conoce. Había otra profecía que surgía en el mismo punto de partida que llegaba hasta el año 1844. ¿Dios quería que sepamos esa fecha? Sí quería. Y no fueron solamente los adventistas los que hablaron de esta fecha. Hubieron otros grupos de cristianos de diferentes partes del mundo que esperaban que algo grande pasara en 1844 o en 1840, porque ellos conocían los tiempos que marcaba la profecía. Fueron muy pocos los que anunciaron la hora del juicio, pero hubo un pequeño remanente. ¿Qué hubiera pasado con nosotros en esa época? Si hubiésemos vivido ahí, hubiésemos anunciado la hora del juicio. Tremendo, ¿no? Hubiésemos sido desobedientes como la mayoría de los cristianos fueron desobedientes. Ahora, ¿por qué sabemos que esta fecha se tenía que dar a conocer? Porque lo dice Apocalipsis, aparte de que está en la siguiente diapositiva, aparte de que está en Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, lo dice Apocalipsis en el 14:6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense, hermanos, cuando Dios quiere que conozcamos una fecha, usa la expresión la hora, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque los que quieren predicar el año de la venida de Cristo dicen: no, pero Jesús dice que el día y la hora nadie sabe. Nosotros estamos predicando el año. Pero esta expresión, la hora de su juicio, no se refería a una hora de reloj, se refería a un año, que era el comienzo del gran día de la expiación. No podemos ser tan ingenuos y decir: no, yo no sé el día y la hora de reloj, sino que sé la semana, el mes o el año. No, está hablando de que nadie va a saber el año de la venida de Cristo. Sabemos cuando está cerca, pero no el año. Ahora, la hora del juicio teníamos que saberla. Y de hecho sigue siendo parte de nuestra predicación hasta el día de hoy. Nosotros como adventistas tenemos que predicar que la hora de su juicio ya ha llegado. Cuando nos pregunten ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿O cuándo comenzará el tiempo del fin en el futuro? No, ya comenzó hace rato. El tiempo del fin comenzó hace rato. El juicio final comenzó hace rato. Es parte de nuestro mensaje que tenemos que hablar. La fecha del comienzo del juicio. Ahora, ¿qué pasó cuando la iglesia en aquel tiempo se chasqueó? Se chasqueó con la muerte de Cristo porque, aunque Daniel decía que el Mesías iba a morir, los discípulos no esperaban que Jesús muriese, se chasquearon. En 1844, aunque la profecía hablaba del juicio en el santuario celestial, ellos esperaban que Jesús viniera. Se chasquearon. ¿Qué pasó con aquellos que se chasquearon? Algunos reconocieron su falta, que es el llamado que yo hago a cada uno de ustedes y a mí mismo. Reconozcamos nuestra falta, humillémonos delante del Señor, reconozcamos que somos desobedientes, y otros siguieron insistiendo con una fecha de la venida de Cristo, u otros ridiculizaron la palabra y descreyeron totalmente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué fue lo que pasó con algunos. Fíjense lo que dice.
Conflicto de los siglos, página 449, dice: la mayoría de los que habían esperado el advenimiento de Cristo rechazaron las verdades relativas al santuario y a la ley de Dios. ¿Qué anunciaba 1844? La hora de un juicio. Señalaba un santuario, señalaba el arca de la alianza, señalaba la ley. Los que aceptaran ese mensaje iban a recibir mayor luz de parte de Dios. Pero hubo gente que rechazaron esas verdades relativas al santuario y muchos renunciaron además a la fe en el movimiento adventista para adoptar pareceres erróneos y contradictorios acerca de las profecías que se aplicaban a ese movimiento. Y fíjense lo que dice: muchos incurrieron en el error de fijar por repetidas veces una fecha precisa para la venida de Cristo. ¿Qué hicieron? Incurrieron en un error. ¿Cuál era el error? Seguir poniendo fechas para la venida de Cristo. Ahora, ¿por qué Elena G. White dice que esto es un error? Tiene que haber una razón lo suficientemente grande. Sabemos que Dios quería que el pueblo de Israel supiera la fecha de la primera venida, sí, porque había un periodo de tiempo profético que así lo marcaba. Sabemos que Dios quería que supieran la fecha del juicio, sí, porque había un periodo de tiempo que Dios le había dado al pueblo. Siguiente diapositiva dice así, Elena G. White, la misma cita: la luz que brillaba entonces respecto del asunto del santuario les habría enseñado, presten atención a esto, hermanos, les habría enseñado que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento. Lo voy a leer de vuelta. Si ellos hubiesen seguido mirando el santuario y aceptado la luz que venía de la palabra del Señor, dice, el asunto del santuario les habría enseñado que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento. ¿Cómo que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento? Si yo escuché que me dijeron que hay 6.000 años que van hasta el segundo advenimiento. ¿Saben hasta dónde llegaban los 6.000 años, hermano? Hasta el año 1844. Todos los adventistas que creyeron en los 6.000 años sabían que eso, es más, para ellos en 1844 era la segunda venida de Cristo. Ellos creyeron que era así. Pero Elena G. White dice, si ellos hubiesen permanecido en la fe, hubiesen aprendido que no hay ningún periodo profético hasta la segunda venida de Cristo. Y el pueblo de Dios es rebelde. Cuando había periodo, no quisieron escuchar. Y cuando no hay periodo profético, yo quiero calcular cuándo Cristo va a venir. ¿Qué pasaría si yo les dijera ahora la fecha de la venida de Cristo? Qué tremendo, hermano. ¿Qué pasaría si yo empezara a predicar el año de la venida de Cristo? Qué cosa tremenda, ¿eh? Vamos a avanzar con los versículos de la Biblia que nos hablan acerca de esto. En Mateo capítulo 24, 36, el mismo sermón profético que cita la profecía de Daniel. En este mismo sermón Jesús dice que como profetizó Daniel, el que lea entienda. O sea, contrario a lo que dicen los rabinos, no lean ni calculen, Jesús dice, el que lea entienda. O sea, lean y calculen. Vean que va a venir la abominación desoladora. En ese mismo sermón Jesús dice, el día y la hora de la venida de Cristo, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero el Evangelio de Marco agrega algo más. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Qué interesante este versículo. Esto está en Marcos 13:32. ¿Cómo dice Jesús? Nadie sabe el día y la hora de la segunda venida, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. ¿Cómo esto de que ni el Hijo? Yo sé que van a buscar explicaciones a esto, van a decir, no, el Hijo no lo sabía en su humanidad, pero en su divinidad. Ahora, ¿cómo puede ser que Jesús, estando en su humanidad, hable de su divinidad en muchas ocasiones y dice, yo les hablo de cosas terrenales, ustedes no creen, si yo les hablara de cosas celestiales? Pero no es que hablaba de su humanidad nomás, no, él hablaba de su divinidad. Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿De qué está hablando? De su divinidad. No puede hablar de su humanidad porque antes Abraham no era. Entonces, ¿cómo puede ser que algunas cosas las tomamos y decimos, no, eso es su humanidad? Ahí es su divinidad.
ahí es humanidad, según a mí me conviene. Pero Jesús está diciendo, nadie sabe el día y la hora. Eso muestra que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, distintas, en una íntima comunión. Y el Padre es el que revela al Hijo, le da al Hijo y el Hijo nos da a nosotros. ¿Sí? Entonces, son dos personas distintas, Dios es uno, su Hijo es otra persona y Él no sabe el día y la hora. Si le queremos buscar una explicación filosófica, búsquenla, yo prefiero creer lo que dice ahí, que el Hijo no sabe el día y la hora. ¿Sí? Ahora, seguimos en la siguiente diapositiva, Mateo 24, 30, 32 y 33, Jesús dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Cuál es nuestra advertencia? Saber cuando está cerca a las puertas. O sea, no saber la fecha. Saber cuando está cercano. Esa es la amonestación que Dios nos da. Yo sé que a veces cuesta, ¿no? Porque nosotros queremos saber, pero Dios dice que lo mejor para nosotros es saber cuando está cercano. Mateo 24, el siguiente, versículo 42 al 44, dice, velad pues, como decía el himno, velad, esperad y velad, pues Él vendrá. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El día y la hora nadie sabe, la hora de su juicio ha llegado. Está hablando de que no vamos a saber el año, no vamos a saber el tiempo. Yo sé que hay muchas personas que se aventuran y dicen, miren, yo para mí no pasa de este año tal año, ¿no? 2027, 2030, para mí no pasa de este año o de tal año. No sabemos, hermano. Dios quiere, en su sabiduría, que no sepamos, porque no dejó ningún periodo de tiempo que apunte al advenimiento de Cristo. Entonces dice, no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero sabed esto. ¿Qué es lo que Él quiere que sepamos? Que si el padre de familia supiesen en qué vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces yo le digo a Cristo, está bien, Señor, tú dices que vas a venir a la hora que yo no sé, pero yo igual voy a saber. No voy a saberlo. No hay forma, hermano. El que le diga a usted que sabe el año de la venida de Cristo, está ignorando lo que Cristo dice. Vendrá a la hora que no pensáis. Y nos dice lo siguiente, si vos supieras la hora en que va a venir el ladrón, velarías, ¿verdad? Tú no vas a poner un despertador y dices, yo sé que el ladrón va a venir a las 3 de la mañana, entonces yo voy a poner el despertador a las 3 menos cuarto. No. Tu ansiedad de que sabes que va a venir a las 3 no te dejaría dormir y velarías. ¿Cuánto más si no sabes a la hora que va a venir tu Señor? Entonces Dios nos aconseja a nosotros a velar. Y el último pasaje dice en Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, Dios nos llama como pueblo, como iglesia, a velar en oración. ¿Qué significa velar? Estar despiertos, no dormirnos, no distraernos con las cosas de este mundo, cumplir la obra del Señor mientras tenemos oportunidad de distribuir su palabra, de difundir este mensaje. Hermanos, velemos, estemos despiertos, porque el Señor viene pronto. Que Dios les bendiga. Amén.